Bien, hay una escritura importante que está en el libro de Romanos 11, 25. Vamos a leerla. Romanos 11, 25. Trata de la restauración de Israel. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a orar. Padre celestial, en Cristo Jesús, y le invito a que se pongan de pie, por favor. Te alabo, Señor, glorifico y ensalzo tu nombre. Cristo Jesús, gracias por darles en tu Biblia la revelación de este mensaje. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Tú eres el único que nos va a dar entendimiento, el único que nos va a dar revelación de tu plan. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu mensaje, Señor. Y te damos la honra y la gloria por todo lo que nos vas a enseñar. Y permite que seamos instrumentos tuyos, para que nosotros podamos proclamar este mensaje, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y los que estamos de acuerdo decimos: amén. Amén. Tomen asiento. Bien. Dios crea al hombre. Luego Dios dice: no quiero que esté solo. Y crea a la mujer. Y Dios siempre nos da leyes, mandamientos que tenemos que obedecer. Y Dios le dijo a Adán: este es el huerto, aquí hay un árbol, es el árbol de la vida. Ese árbol realmente, ¿quién era? Era Jesús. Dijo: no comas de eso. No comas, se le prohíbe comer. ¿Qué pasa? Viene Satanás, el diablo, tienta a Eva y le dice: si comes vas a ser como Dios. Y le dice: come y pruébalo. Eva toma el fruto, se lo da a Adán. Adán come, Eva come. Y la desobediencia es uno de los grandes pecados que se comete con Dios, desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban en su cuerpo espiritual, expuestos espiritualmente. Pierden esa espiritualidad y ya la carne toma dominio sobre ellos, ya que nosotros, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, tenemos cuerpo, alma, espíritu. Lo que debe predominar en nosotros es el espíritu. Al perderlo, entonces predomina la carne. ¿Qué hace Dios? Dios mata a un animal, sacrificio, para cubrir el pecado. Pero ese pecado les hace perder el derecho de gozar del reino celestial. Entonces aquí viene el plan de Dios. Dios quiere redimir a la humanidad, a la descendencia de Adán. Y acá tenemos nosotros una, escritura que la primera dice Génesis 3:15, que de nuevo la voy a explicar. Es importante que ustedes la lean. Le dice Dios a la serpiente: tú has tentado a Adán, a Eva. Voy a crear enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Voy a crear enemistad.
ella te va a golpear en la cabeza. Tú le vas a golpear en el calcañar. Esa profecía es importantísima. Dice, va a venir de la mujer una descendencia. Esa descendencia es con la elección de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, en la cual hay 12 tribus. El mayor de las tribus es Rubén, Simeón, Leví, Judá. ¿Y qué pasa? Pierden la primogenitura los 3 primeros y Judá queda con la primogenitura de la cual vino Jesús, que es el que va a redimir al pueblo de Israel. Va a redimir al mundo entero. Pero yo recomiendo meditar muchísimo sobre esta escritura, porque dice, voy a crear enemistad entre Satanás, su descendencia, y la mujer y su descendencia de ese pueblo especial que Dios va a crear, ese pueblo de Israel. Va a crear enemistad. Y eso es lo que pasa hoy día. ¿Qué pasa hoy día? Existe enemistad siempre y constante entre el mundo e Israel. Entonces, si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que aquellos que están atacando a Israel están bajo el dominio de Satanás. Pero dice, la descendencia de la mujer, viene Jesús, el Redentor. Jesús en la cruz golpea la cabeza de Satanás y le quita autoridad por el dominio. Y solamente tú en el calcañar. Entonces el Redentor es Jesús, y a través de Jesús ya nosotros podemos no cubrir el pecado, sino ser perdonados y tener derecho al reino celestial. Eso va a demorar más de 3000 años de cuando fue dada esta profecía. Entonces, ¿por qué? Dice, se persigue continuamente a los judíos. Génesis 3:15. Ahora, ¿en qué forma los gentiles? Hay 2 pueblos en este mundo, solamente 2 pueblos, judíos, o mejor dicho, es las 12 tribus de Israel. Se llaman judíos porque de esa tribu viene Jesús. Y luego los que no son judíos, que son los gentiles, que es la mayoría. Son 2 pueblos. ¿Correcto? Entonces, ¿el Antiguo Testamento de qué trata? El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números, trata sobre las leyes a los judíos, las promesas a los judíos. Los profetas mayores, menores, etc., igualmente tratan sobre todas las promesas a los israelitas solamente. Viene Jesús, ¿a quien predica? Y dice, he venido, digamos, para salvar al pueblo, pero primero pero también dice al otro pueblo, que lo llama en la Biblia griegos, que representan los gentiles. Entonces las promesas en la Biblia son para los israelitas. Si ustedes toman la Biblia, a partir de Hechos 15, es importante, y eso justamente lo tienen ustedes aquí. Hay que leer y estudiar Hechos 15. Hechos 15 es justamente el concilio de Jerusalén, en el cual se determina la importancia que hay para evangelizar a los gentiles, el otro pueblo. ¿Quiénes lo hacen? Los judíos. Cuando vino Jesús, habla Jesús del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Y Jesús menciona las Escrituras. Los apóstoles
una vez que muere Jesús y comienzan ellos a evangelizar, a hablar de Cristo, la salvación, ¿de qué libro están explicando? ¿El Antiguo Testamento? No. ¿Del Nuevo Testamento? No, del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Porque es lo único que existía. Recién el Nuevo Testamento se imprimió alrededor del año 100, comenzaron a salir algunas escrituras. Escritas. Se comenzó a tener los libros de los evangelios, etc., ¿no? Y luego recién, quizás el Nuevo Testamento comenzó a tenerse, no todas, algunos, en el año 100, 200, 300, y así fue a través de los siglos. Ok. Entonces, los judíos vinieron a predicar el Antiguo Testamento primero. Y el Nuevo Testamento no es sino la explicación del Antiguo Testamento que está incluida en el Antiguo. El Concilio de Jerusalén explica la importancia de evangelizar a los gentiles. Es la gran promesa que le hace. Entonces los gentiles no son herederos de la promesa de Dios. ¿Correcto? No son herederos. De nuevo, todo esto está en las escrituras que yo les recomiendo leer. O sea, estoy resumiendo las escrituras de una forma muy concreta como conclusión. Entonces, ¿qué esperanza tenemos los gentiles? Gálatas 3:29. De nuevo, se lo voy a resumir. Gálatas 3:29 dice: sí, estás en Cristo. Condición. La Biblia es condicional. Adán le dijo: no comas de ese árbol. Si comes, ahí viene justamente la caída. ¿No? Es castigado. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 3:29: si eres de Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Esto es muy importante. Y este es un punto que posiblemente las iglesias lo han explicado muchísimo. Estar en Cristo es estar lleno de Cristo. Romanos 13:14. Estamos nosotros completamente vestidos de Cristo. Vestidos de Cristo. Bajo la guianza de Cristo exclusiva y bajo la guianza del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Estoy resumiendo ya algo que posiblemente ustedes lo han explicado muchísimo. Y eso lo explica mucho mejor Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Que cuando el Padre ve que tú, con humildad, con mucha devoción, cuando ve que tú, casi de una forma desesperada, quieres obtener tu salvación y entregar tu corazón a Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo. Cuando el Padre ve eso, ¿qué dice? El Padre envía el Espíritu de su Hijo a tus corazones para que clamen: Abba, Padre. Ahí reside el nacido de nuevo. Si tú confiesas con tu boca a Jesús el Señor y crees en todo tu corazón que Jesús de la muerte está aceptado en Dios Padre Todopoderoso, amén. ¿Crees que eres salvo? Bueno, estar en Cristo. Si estás en Cristo, Gálatas 3:29 dice que tú eres descendiente de Abraham. Si eres descendiente de Abraham, eres hebreo. Y dice Gálatas: y heredero de las promesas de los judíos, israelitas. Judíos en el antiguo, de la cual viene Jesús, pero todas se denominan israelitas, son de Israel. Eres recién heredero de la promesa. Antes no, dice la palabra de Dios. De nuevo, miren, yo les explico y les digo: hay que leer en contextos, escudriñar, estudiar las escrituras recomendadas, hacernos ayudar a comprender mejor el mensaje, el cual está enteramente basado en las escrituras. Luego, ¿qué dice Efesios 2:12? Ahí lo tiene. 2, 12, 13, 14, 15. ¿Qué dice?
Antes no estabas en Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Bueno, si la Escritura dice que sin Cristo estás alejado de la ciudadanía de Israel, ¿con Cristo qué eres? Es importante. De nuevo, yo te estoy explicando nada más que las Escrituras. Eres ciudadano de Israel. ¿Y qué más dice? Efesios 2, 12, 13, 14, 15. Y herederos de las promesas. Entonces, tú si estás en Cristo condicionado, yo te voy a decir que en una iglesia de 1000 miembros, si quieres que adivine cuántos están en Cristo realmente, yo te diría quizás 10-15%. O sea que tú tienes que asegurarte que realmente tienes a Cristo, que lo sientes. Él se manifiesta en nosotros. Y eres obediente, lee sus escrituras, te llenas de Cristo leyendo las escrituras, porque la escritura es Cristo. Y luego dice que si tú te estás lleno de Cristo, Juan 7, 37, 38 dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero tienes que tener esa certeza. Entonces, si estás en Cristo, eres hebreo y eres ciudadano de Israel espiritual. Ahora, la Biblia se explica, la Biblia es espíritu, Juan 6:63. La Biblia es espíritu. Jesús dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y verdad. Entonces, siendo espíritu, penetra, te edifica, te llena de Jesús. Muy importante. Para ser espiritual tienes que leer la Biblia, la palabra. Bien, entonces, sigamos. Si tú estás en Cristo, eres hebreo, eres ciudadano de Israel en el Espíritu. Y recién eres, dice la Biblia, tienen que leerlo, por favor. O sea, no crean lo que yo hablo. Ustedes nunca digan, el pastor Guillermo dice. Ya lo han venido diciendo. El pastor Guillermo me ha dado una cantidad de escrituras. Y las escrituras dicen. Pastor Guillermo no dice nada. Pastor Guillermo lo que hace es que repite las escrituras. Siendo tú hebreo, ciudadano de Israel, ¿qué relación tienes tú con los judíos? Son tus hermanos mayores. Ellos son los primogénitos para Dios. Pero gracias a Jesús estamos nosotros siendo herederos a las promesas que Dios ha dado a los judíos. Solamente de Hechos 15 hasta Hebreos son las promesas para los gentiles que explicó Pablo, que representa el 4.5% de la Biblia. El 95.5% son todas promesas para los israelitas. Ahora, no creas, comienza a revisar. Revisa la Biblia. No me creas 100%. ¿Ese trabajo lo haces? Tú. ¿Correcto? Bien. Entonces, Dios en Romanos que hemos leído, es la única escritura que vamos a leer. Dios en Romanos le da una visión a los gentiles. ¿Qué dice? Que Dios temporalmente y a propósito, estoy parafraseando para entender mejor, a propósito y temporalmente endureció el corazón de los israelitas. Pero ellos son las ramas naturales del olivo. Y esto va a ser hasta que los gentiles lleguen a su plenitud. ¿Qué es llegar a la plenitud? Es estar en Cristo, completamente llenos y siendo guiados un 100% por el Espíritu Santo, para que así como Dios usó a los judíos
para evangelizar a los gentiles. Llegará un momento en el cual Dios va a usar a los gentiles para traer las ramas naturales que son los judíos al árbol del olivo. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos va a guiar. ¿Y tiene su libro, Robert? Bien. El Señor me guió para poder resumir todas estas enseñanzas en un libro. El libro me costó 30 soles. Lo vendo por 20. Vendo 1 millón de libros, no voy a ganar plata, voy a perder plata. ¿Ok? No se trata de vender el libro. Aquí está el resumen de lo que estamos explicando. Un poquito mucho más amplio de lo que estoy explicando. Bien, el primer capítulo es identidad de un cristiano. Segundo, plenitud. Plenitud es un término que en el mundo está confundido. O sea, no se explica como dice la Biblia. Analizando, solamente hay 4 escrituras que hablan de plenitud. Llenura de Cristo, guianza por el Espíritu Santo. Entonces, la plenitud de los gentiles, muchos dicen, es cuando el último gentil se entrega a Cristo, entonces se termina el plan de Dios, etcétera, etcétera. Está equivocado. La raíz griega de plenitud es la misma, plenora. En todas las escrituras, incluidas en Romanos, que es estar en Cristo y lleno de Cristo para que el Espíritu Santo diga que cómo los gentiles van a traer a Cristo a los judíos. ¿Cómo? Exacto. Pues yo estoy en el Perú, yo estoy en Colombia, yo estoy en Argentina, yo estoy en Chile, Estados Unidos, yo no estoy en Israel. No te preocupes, el Señor te va a decir qué hacer. Ora, bendice, estudia más sobre el pueblo de Israel. El Señor te lo va a decir. Ay, usted me está explicando todo esto para que yo sea un judío y comience a hacer todo lo que hacen los judíos. Si estás en la plenitud, pregúntale qué debes hacer. Es muy importante. Nadie te va a forzar a hacer lo que no quiero que hagas. No. Es por eso que hay una confusión tremenda en las iglesias, en las denominaciones. Yo estoy en desacuerdo con ese pastor, consecuentemente yo me separo de mi iglesia y formo una denominación y les hago creer lo que yo estoy pensando respecto a la Escritura. Erróneo. Tiene que estar lleno de plenitud, ser guiado por el Espíritu Santo, obedecer la palabra de Dios. Es todo. Es bien sencillo. Es bien sencillo. ¿Cómo hago que los judíos vengan a Cristo? Bien, leyendo el Antiguo Testamento, para que, digamos, a los israelitas se les cubran los pecados y no sean tomados en consideración, que hacían sacrificio de animales. Se hizo el primer templo de Salomón, fue destruido por los babilónicos, luego se construyó el segundo templo de Herodes se llama. ¿Qué pasó? Jesús muere y Jesús da una profecía extraordinaria. La Biblia dice en Corintios que cuando tú recibes a Jesús, que eres el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces Jesús dice, en el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Plan de Dios, destruir el templo. ¿Para qué? Para que solamente haya uno. ¿Quién eres tú? Cuando recibes a Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. ¿Correcto? Entonces, la profecía, hay unas profecías de Amos. Hay unas profecías de Amos. Ahí lo ven, número 6. Avivamiento de Dios, prometidos en la Biblia. Amos 9, 11 y 13. Y esto se complementa también con la profecía de Hechos. Hechos 15, del versículo 13, 14, 15 y 16. De nuevo, son escrituras que tú tienes que repasar. ¿Qué dice?
que Dios va a restablecer el tabernáculo de David. Ahora, ¿qué es el tabernáculo de David? De nuevo, el tabernáculo de David es el número 9. Tabernáculo de David, 1 Crónicas, capítulos 13, 14, 15 al 20 y 2 Samuel, del 5 al 10. El tabernáculo de David, se lo resumo de nuevo. Hay una iglesia que expliqué todos estos conceptos y ellos han hecho, me dijeron, talleres. Hicieron un taller del punto 1, del punto 2, del punto 3, de muchos puntos para explicarlas. Y luego el pastor, de una forma un poquito más despacio, comenzó a explicar para comprender. Yo le estoy dando conclusiones, de nuevo, de justamente el plan de Dios que está en la Biblia, relacionado con la salvación. Porque fíjense, el plan de Dios, ¿qué es esto en el libro? Es el árbol del olivo. La representación del judío está en el árbol del olivo. Los higos también representan el pueblo de Israel, pues que en realidad son israelitas. Bien, vamos a estudiar o vamos a explicar el tabernáculo de David, y como parte de este estudio es muy importante saber de que el olivo representa al pueblo de Israel. ¿Cuál es la evolución? Aquí tenemos nosotros unos gráficos. Cuando había, digamos, el tabernáculo de David, 24 horas al día, 7 días a la semana, explica en 1 Crónicas, capítulos 12, 13, 14, 15, 2 Samuel, de los capítulos 4, 5 en adelante, se explica las alabanzas de los judíos que hacían. Y los judíos están representados por el árbol del olivo. Las ramas de color verde representan a los judíos. Las ramitas blancas en el gráfico representan a los gentiles. Cuando idealmente se llega a la plenitud de los gentiles y vienen los judíos a recibir a Cristo y constituirse en el tabernáculo de David, vamos a tener un árbol del olivo exactamente como luce en el gráfico, en el cual se cumple Amos 9 y Hechos 15. Ideal. El siguiente gráfico. Bien. Este gráfico dice los judíos a partir del tabernáculo de David. Cuando los judíos oraban, alababan, glorificaban, cantaban a Dios, entonces estaban llenos, el árbol del olivo estaba repleto. La raíz, naturalmente, amarilla representa a Jesús, alimentados por Dios, Jesús, que es el Redentor del mundo. Entonces, este es como el árbol del olivo representa. El siguiente gráfico dice, hay uno antes. ¿El siguiente cuál es? Ya. Bueno, cuando Jesús muere en la cruz, los judíos no creen en Jesús, solamente los apóstoles. Prácticamente todas las ramas se caen. Había poquitas ramas de los israelitas. Y cuando viene Pentecostés y vienen 3.000 judíos a Cristo, y luego Hechos 4, cuando vienen otros 5.000, el árbol del olivo comienza a llenarse con poquitas ramas verdes, ven ustedes esas ramas verdes caídas. Esas son las ramas cortadas que forman el judaísmo rabínico de Romanos 9. ¿Estamos explicando? Romanos 9, el siguiente, por favor. En el año 100, Pablo, a partir de Hechos 13, es enviado para evangelizar a los gentiles. Extraordinario su trabajo.
los gentiles fácilmente superan ya casi a los judíos. Entonces el árbol comienza a llenarse, así como de judíos que son israelitas, realmente también se está llenando de gentiles a partir del año 100, el 100. Luego, en el año 325 viene Constantino, emperador romano, se hace cristiano. ¿Qué pasa? Ahí mezcla el paganismo romano con el cristianismo israelita. Nace la Iglesia Católica y comienza la persecución, porque los israelitas no quieren obedecer a Constantino. Como no quieren obedecer a Constantino, son perseguidos. Y muchos cristianos tampoco. Entonces, el árbol del olivo comienza a desgajarse, caer las ramas, pero siempre quedan más gentiles. O sea, es la representación. No sé si voy muy rápido, pero esto es importante, ¿no? Pero el siguiente. Cuando suceden las cruzadas y la Inquisición, por allá por el año 1600, persecución a los israelitas y a los cristianos. ¿Por qué perseguían cruzadas a israelitas y cristianos? Génesis 3:15. Todo se relaciona con Génesis 3:15. Crearé enemistad entre los seguidores de Satanás y la simiente de Jesús. Cuando tú, gentil, te vuelves cristiano, eres hebreo y ciudadano de Israel, eres perseguido. Y lo mataban. ¿Te das cuenta cómo se cumple en la Biblia? Dios es un genio. Sus profecías se cumplen exactamente como están escritas. O sea que cuando uno lee la Biblia y ve en la forma como ya las predicciones que hace Dios, tan precisas y exactas. Y esto es lo que sucede. Entonces hay menos, digamos, tanto gentiles como israelitas en el árbol del olivo. Siguiente. En el año 1948, cuando renace Israel como nación, primero pasa lo natural, y lo vemos, ya expliqué, ¿no? Muy importante es 1 Corintios 15:46, que dice Dios, siempre primero lo espiritual no es primero, sino lo animal, que es lo natural. O sea, a nosotros nos corresponde hacer lo que dice la Biblia. Y luego Dios trae lo espiritual. Entonces, en el año 1948, cuando renace, después casi del año 70 al año 1948, renace el árbol del olivo. Dios hace que más israelitas comiencen a venir a Cristo. Y también vean ustedes las poquitas ramas verdes y también las ramas blancas. Romanos 10, siguiente. 1967. El pueblo de Israel es atacado por Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Irán, dice la Biblia, Irán siempre ha suplido armas para exterminar a Israel. ¿Quiénes son ellos? Los seguidores de Satanás. Y estas tribus son causa de la desobediencia de Abraham, de Isaac, que tengan esos pueblos. Pero son bendecidos la descendencia de Abraham, como Dios se lo prometió. Tu descendencia sea descendencia hebrea, israelita, o sea descendencia de Ismael, son bendecidas. ¿Qué pasa? La pelea era entre todos los pueblos y Dios, contra Dios. ¿Quién gana? Dios. Entonces, recupera Israel el Golan Heights y mucho territorio en Egipto, recupera totalmente Jordania, y el árbol del olivo se comienza a llenar
adelante un poquito más. El siguiente. En la actualidad solamente 4.5 de los judíos aceptaron a Jesús, así luce el árbol del olivo en la actualidad. En la actualidad, pocos judíos, pocos israelitas, hay muchos gentiles. La pregunta, ¿por qué Dios bendice a los israelitas? Su pacto incondicional, ¿dónde está? Génesis 15, 16, 17, 18. Dios hace el pacto con Abraham, le reconfirma a Isaac, le reconfirma a Jacob, está en la Biblia, ¿de acuerdo? Por eso los bendice, y porque ellos también son obedientes, incluso ahora están practicando la Torah, que es justamente el Pentateuco. Bien, el siguiente, ¿tenemos otro más? No, o ya no. Ok, el final de los tiempos que Dios quiere es usar a los gentiles para que traigan a los judíos a Cristo. Cuando los gentiles lleguen a su plenitud guiados por el Espíritu Santo, los trae para que el árbol del olivo comience a llenarse de israelitas. Entonces aquí se cumple Amos y Hechos, con los dos grandes avivamientos. Ahora, todo el plan de Dios a partir de Cristo está resumido en las fiestas de Israel. Las fiestas de Israel. Mientras tú vas buscando, sí, hay un cuadro sobre las fiestas de Israel, sobre las 7 fiestas de Israel. Ahora quiero decirles de que en la Biblia, cada libro de la Biblia representa a Jesús, principalmente. Él es el autor de la Biblia. Ahora, es interesante, nosotros hemos tenido un seminario en el cual se explicó identificar, por ejemplo, en cualquier libro, en cualquier escritura, supongamos, Isaías, vamos a decir 10. En todo ese capítulo hay que identificar las promesas relacionadas con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. En toda la Biblia siempre está Jesús. No hay libro en el cual no esté Jesús. Importante. Bien. Entonces, ok, las fiestas establecidas por Dios. Está bien, está bien. Hay otro cuadro un poquito más claro. Digamos, sigue. A ver. Hay otro cuadro. El que está a la derecha. Ese es correcto. Ya. Las fiestas judías. Este es otro, aquí está el resumen a partir de Cristo. Bien, las fiestas bíblicas son 7, está en Levíticos 23. Todo está definido exactamente ahí. Primero son las fiestas de la primavera. Aquí nosotros usamos los climas de Israel. En Israel la primavera comienza en marzo. En marzo. El otoño comienza en aproximadamente septiembre. No, estamos en el otro hemisferio. ¿Cuáles son las fiestas de la primavera? La fiesta de la Pascua. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura. La siguiente las primicias. La siguiente es la Pentecostés. Y la fiesta del otoño, que comienza a partir de septiembre, son 3. Pero quiero mencionar que las 4 primeras fiestas fueron cumplidas por Cristo, exactamente como está explicado en el libro de Levíticos, en el mes, en el día y hasta en la hora, exactamente. ¿Qué representa? La Pascua representa la muerte de Jesús. La segunda fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? Pecado. Jesús fue enterrado sin pecado. Segunda fiesta. Venció la muerte. Tercera fiesta. La fiesta de las primicias.
¿Quién fue el primero y el único que resucitó y nunca murió? Las primicias, Jesús. Es una fiesta muy importante. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de la resurrección. La ascensión de Jesús, dice la Biblia, fue 40 días después de la resurrección. Y antes de subir al cielo, ¿qué dice Jesús en Hechos? Espérense unos cuantos días. ¿Cuántos fueron? 10. Para que Dios Padre cumpla la promesa, la venida del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Cumplida exactamente de acuerdo a como dice la Biblia. Bien, las otras fiestas que tienen que cumplirse son las fiestas de otoño. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 15 en adelante, o 1 Corintios 15, que dice, va a sonar la trompeta. ¿Qué más? Va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. La siguiente fiesta es la fiesta de la expiación, que representa segunda venida de Jesús. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que representa el gobierno milenial de Jesús. Y aquí, y para terminar, quiero explicarles súper breve un capítulo importantísimo. Es el divino calendario de Dios. De nuevo, todo está aquí en el libro. Quiero solamente crearles a ustedes, quiero crearles hambre de este divino plan de Dios. El divino calendario de Dios está en número 16. Divino calendario de Dios. Génesis 1, 5, 16, 17, 18. Y la evolución de la luna en un mes. Bien. Es importante. Mira, toma esto y hay otra foto en donde representa la luna, los cambios de la luna en un mes. Los cambios de la luna, me parece que está atrás. Mire, el divino calendario de Dios está en la Biblia, es sorprendente. Nadie inventa nada, todo está explicado ahí en la palabra de Dios. Y por eso es importante escudriñar. Yo quisiera que ustedes, terminando esto, no ya se olviden de todo, no. Si quieren ustedes entender más el mensaje, realmente lean todas las escrituras, que le van a dar el entendimiento. No se trata de vender los libros, pero el que quiera adquirir los libros son 20 soles cada uno. Eso va íntegramente a un fondo para posteriormente imprimir este libro a colores, ¿no? A colores. Entonces, va a ser una edición en la cual yo estoy poniendo, digamos, más explicaciones, como por ejemplo, qué significa estar en Cristo. Y ya se los explico a ustedes acá. Bien, miren, Dios establece su calendario en base a la luna. El hombre Constantino establece el calendario en base al sol. Para Dios existen 29 o 30 días y nada más. Ahora, pensemos, Dios, cuando Constantino hace el cambio al calendario solar, ¿ustedes creen que yo digo, uy, me equivoqué? Ahora tengo que rectificar mi calendario. ¿Qué hizo Dios? Dios creó su calendario en base a 29, 30 días, sigue con su calendario y Dios sigue gobernando el mundo de acuerdo a como Él lo estableció, no como el hombre lo cambia. Bien, entonces el calendario, vamos a decir 29, 30 días o más 30 días. Este es un ciclo de la luna en 30 días. Primero, el primer día es oscuro
Y luego comienza a salir la luna, y eso se llama, la chiquitita, ¿cómo se llama? No tanto un cuarto, digamos, es un pelito, es un poquito, es un pedacito, ¿no? Es un pedacito. Comienza a crecer los primeros días. Luego viene, o sea, los primeros 15 días está, al 15º día está la luna llena, la de medio. Los primeros 15 días, por la luna llena. Del principio a la luna llena hay 15 días en el calendario de Dios. De nuevo, Génesis, ahí dice 1:5, ahí explica justamente todo su plan de su calendario. Luego va cuarto menguante, cuarto menguante, izquierda. Cuarto menguante, 3/4, sigue, 3/4, y luego viene el día 15 en el medio, en el centro, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de Dios. El ciclo menos importante, ¿cuál es? Ciclo menos importante, cuando está oscuro, día 1, ¿correcto? El pueblo de Israel nace con Abraham. ¿Quién conocía a Abraham en esa época? Nadie. Está representado justamente el día 1. Luego, la luna llena, ¿qué representa? El reinado de Salomón. Es el reinado máximo, pleno, el mejor, perfecto de Salomón. En donde David le dejó el reino, y como David puso a Dios primero, restableció el tabernáculo. Dios hizo que David no pierda una batalla. Está en 1 Crónicas 12 en adelante. 2 Samuel 4 en adelante. No pierda una batalla. Los dominios de Israel se extendieron como Dios se lo prometió a Abraham, hacia el río Éufrates, incluía todo Líbano, Jordania, Irán, hasta el río Nilo. Se explicaba en la Biblia. Grandísimo el esplendor. Y esto son 15 días de Abraham a Salomón. ¿Cuántas generaciones existen? 15. Hasta David dice la Biblia y lo explica cuántas generaciones hubieron. 14, dice la Biblia. Una más, Salomón son 15. Pero ¿qué pasa? La luna llena comienza a decrecer. Entonces, del 15, ahí tenemos los días 16, 17, comienza a decrecer hasta que prácticamente al final, en el día 30, tenemos total oscuridad. Total oscuridad. De Salomón a la conquista de Babilonia y destrucción del primer templo, tenemos ese ciclo de Salomón al día 30. Entonces, Dios representa al pueblo de Israel en esta forma, y es justamente la forma como están establecidas, digamos, los ciclos de la luna. Entonces, vamos al otro gráfico. Del calendario, o sea, el que vimos anteriormente, no, el anterior. O sea, las fiestas, las fiestas. Listo, ese cuadrito, sí. Ahora miren, esto es algo extraordinario. De nuevo, está en la Biblia, hay que leerlo. Miren, la fiesta de la Pascua es en el primer mes judío, Nisan, día 14. O sea, está muy cerca a la luna llena, día 14. El día 14 en el mes está casi luna llena. Es una fiesta grande,
El entierro de Jesús, segunda fiesta, panes sin levadura, día 15. Las primicias, día 16. Son fiestas gloriosas. Están representadas por la luna. Sí, comprendieron. O sea, Dios tiene sentido en lo que establece y en lo que explica en sus fiestas. Levítico 23. Bien, de ahí viene la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta también muy grande, muy grande. Y Dios ordena al pueblo israelita que retornen a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, día 14. En la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, fiesta grande. Y en la fiesta, vamos a ver, la fiesta de las trompetas. La fiesta de trompetas es en el séptimo mes judío. Séptimo mes judío. Está en Levíticos. Día 10. Día 10. Toca la trompeta y viene el arrebatamiento. Perdón, me equivoqué. Trompetas es el día 1 del séptimo mes. Trompetas. El día de la expiación es el día 10 del séptimo mes. Es el mes de Tishri. Eso está explicado en Levíticos. Y la fiesta de los tabernáculos es en el día 15. ¿Cuál es la fiesta más importante? Cuando hay luna llena. ¿Cuál es? Día 15. Que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces Dios ordena que la fiesta de luna llena vengan a Jerusalén a celebrar la fiesta en Jerusalén. ¿Cuáles son en luna llena? Pascua y también Pentecostés. ¿Y cuál es? Pascua es el día 14. Y en la fiesta de otoño, ¿cuál es la fiesta del día 15? Tabernáculos. 3 fiestas hasta hoy día. Vienen los israelitas a Jerusalén. Pascua, Pentecostés, Tabernáculo. ¿Por qué? Son fiestas grandes. ¿Por qué? Están en luna llena. Bien. Entonces, ¿qué representa la fiesta de las trompetas? Ya lo explicamos, el rapto de la iglesia. El día de la expiación viene la segunda venida de Cristo. Y los tabernáculos, el gobierno milenial de Cristo.